seminario sobre la producción social del espacio, un espacio que desde la red ProSOES hemos construido colectivamente con el firme propósito de generar, compartir y debatir saberes críticos sobre las formas en que se produce, se disputa y se resignifica el espacio de nuestras sociedades contemporáneas. Quiero comenzar expresando nuestro más sincero agradecimiento a la doctora Christine McCoy-Cador por su generosa participación como ponente magistral en esta edición del seminario. Su conferencia titulada Ciudad Cuidadora, una forma diferente de planear las ciudades, representa una valiosa aportación a las discusiones que venimos sosteniendo en la red en torno a la justicia espacial, los cuidados y las alternativas al urbanismo hegemónico. Su presencia aquí no solo nos honra, sino que también enriquece profundamente este encuentro académico. Agradecemos también con entusiasmo y afecto la presencia del estudiantado de la Universidad Autónoma de Chihuahua y del Colegio de la Frontera Norte, cuya participación activa y reflexiva constituye uno de los pilares fundamentales de este seminario. Para nosotros, la presencia de jóvenes interesados en pensar críticamente la ciudad y el territorio es una señal clara de que otro urbanismo es posible, siendo más justo, inclusivo y solidario, y por supuesto necesario. De manera muy especial, queremos reconocer la invaluable apoyo del Laboratorio de Observación e Investigación Espacial de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo por su acompañamiento constante, su respaldo logístico y sobre todo por su compromiso con la generación de conocimiento riguroso y comprometido que fortalece a la red ProSOES. Este seminario que hoy nos reúne es testimonio de una red viva, diversa y comprometida que sigue creciendo gracias al trabajo colaborativo entre investigadoras, investigadores, estudiantes, docentes y personas que comparten la convicción de que el espacio no es un simple escenario neutro, sino una construcción social atravesada por relaciones de poder, resistencias y posibilidades de transformación. Les invito a que aprovechemos este encuentro para dialogar, cuestionar, proponer y sobre todo para seguir tejiendo lazos que sostienen este esfuerzo colectivo. Bienvenidas, bienvenidos, sean todas, todos al sexto seminario sobre la producción social del espacio. Es cuanto. Muchas gracias, doctor Alejandro. Y bueno, para contextualizar un poco, sumarle a lo que nos acaba de comentar el doctor Escalera, la introducción a los problemas y retos que enfrenta la producción social del siglo XXI, social del espacio. Estamos en un mundo cada vez más globalizado. El espacio se convierte en un medio de producción y al tiempo un producto. Esta es una encrucijada donde debe balancearse el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental y sobre todo el desarrollo social. Así que hoy contamos con una experta que nos va a brindar esta perspectiva profunda sobre estos temas. Me voy a permitir presentar a la doctora Christine McCoy-Cador. Ella es profesora de tiempo completo en la Universidad del Caribe, es licenciada en Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, con un doctorado en Desarrollo Económico Regional y especialidad en Ciudades del Siglo XXI por el Colegio de la Frontera. Tiene una maestría en Sustentabilidad y Economía Circular. Su trabajo de tesis doctoral estuvo enfocado al análisis de capacidad de carga turística para recuperar la perspectiva de destino turístico sustentable de Cancún, lo que ha llevado a su investigación recientemente hacia el campo de la economía urbana, los estudios urbanos y el comportamiento de la ciudad con un enfoque de sustentabilidad basada en la economía circular. La doctora continúa realizando estudios de capacidad de carga turística en los destinos de Quintana Roo para la CONAM. También es miembro del Sistema Estatal de Investigadoras nivel 3 y Sistema Nacional de Investigadoras nivel 1. Entre los nuevos temas que la doctora maneja, se encuentra en los últimos años el estudio de los asentamientos irregulares en la zona metropolitana de Cancún, el diseño urbano de ciudades y actualmente estudia su segundo doctorado enfocado en gobernanza estratégica y ciudades inteligentes. Y su tesis se centra en ciudades cuidadoras. Es un privilegio y un honor escuchar a la doctora. Estamos contemplando un tiempo estimado de 40 minutos para poder abrir espacio a preguntas que esperamos sean nutridas, considerando que tenemos mucho alumnado. Así que muchas gracias, doctora. Ahora le brindo la palabra.
No, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación al doctor Escalera y a todos y todas que están aquí, pues gracias por el interés. Vamos a ver qué piensan de estas propuestas interesantes que planteo, más que nada porque son algo, como decía, recuperar cosas que ya se hacían. Entonces voy a compartir. Ok. Y así dejo mis más comentarios pues para la siguiente parte de la sesión. ¿Ya se ve completa? Sí, se ve su presentación. Perfecto. Sí. Muy bien. Pues yo, como les dijo el doctor Escalera, yo les vengo a platicar de lo que es una ciudad cuidadora como una forma distinta de ver las ciudades y obviamente de planearlas. ¿De qué vamos a estar platicando en este tiempo? Pues hay una introducción. ¿Qué son nuestras ciudades hoy? ¿Qué es una ciudad cuidadora? ¿Qué nos referimos cuando hablamos de una ciudad cuidadora? Los derechos del peatón, la vida cotidiana. ¿Qué perdemos cuando justamente una ciudad deja de cuidarnos? ¿Qué ciudades deseamos? ¿Cómo lo logramos? Y en concreto, 7 objetos e ideas que pueden transformar nuestra ciudad para hacerla una ciudad cuidadora. Y unas reflexiones finales. Creo que alguien levantó la mano, solo que yo no tengo Sí, se me hace que fue por accidente. Oh, ok. Sí, nada más oí la manita. Muy bien, pues pasando a la introducción. La ciudad no solo son medios ambientales físicos en los que el humo, el polvo, calor, ruido, suciedad, oscuridad amenazan al organismo humano. Son también sistemas sociales en los que hay la circulación de bienes y servicios y las personas juegan un papel capital. El hecho de que las ciudades representen concentración de personas en un espacio significa que es el espacio mismo será un bien valioso, un bien urbano valioso. Y a medida que la sociedad alcanza un mayor grado de urbanización, casi todos los problemas sociales se van a convertir en problemas urbanos, simplemente porque afectan a la gente que vive en las ciudades. Perdón, doctora, creo que no Sí. se está avanzando la presentación. No. La portada. Sí. Ah, ok. A ver. Porque yo aquí se está cambiando. Sí, acá no, quedó en la portada. Ok. Probablemente por eso levantaron la mano. Puede ser. Ajá. Ok. Vamos a ver. Toda la pantalla. Ok. ¿Ya cambia? Sí, gracias. Sí, ya. Gracias. Perfecto. Ya supe qué era. Ok. Pues esto para no irnos, pues esto era donde estábamos. Y nos quedamos justamente en qué son nuestras ciudades. Tras décadas de industrialización, nuestras ciudades, en su dimensión física y legislativa, se han vuelto en lugares orientados a la productividad. Son un medio hostil para la actividad no vinculada a lo productivo. Intentar dormir un poco, usar un servicio, beber agua limpia sin pagar, respirar aire no contaminado, divertirse sin tener que consumir o pasar, como decían, sin mojarse, pasear sin mojarse un día con la lluvia, se han vuelto algo bastante, como aquí dice, grandes hazañas
constituyen toda una hazaña en nuestras ciudades de la actualidad. Y seguramente todo el mundo tendrá esas, cuando decíamos de dormir, de comprar, de jugar, todo el mundo a lo mejor tendrá algunas remembranzas de lo que eran las ciudades antes. De lo que hicieron de niños para los que somos más grandes, quizás nuestros alumnos que nos acompañan, ¿no? Pero seguramente quienes andan en mi rodada se acuerdan de muchas cosas que hicieron de pequeños que sí nos permitían eso. Una ciudad cuidadora lo que hace es poner la vida de las personas, desde la diversidad, en el centro de las decisiones urbanas. Así nos va a ayudar a que me cuiden, me va a ayudar a cuidarme, a cuidar a mi entorno y me va a permitir cuidar a otras personas. Y en esto tiene mucho que ver el peatón. Es una ciudad que justamente está muy centrada, la ciudad cuidado también en el peatón. Y ese peatón muchas veces ni siquiera pensamos que tiene derechos, pero hay derechos, sí hay derechos del peatón, derechos de cruzar una calle y que tiene que ver con cómo está justamente planificada esta calle, esta ciudad. Cruzar la calle con calma y seguridad, no que de repente te venga el coche y te toque el claxon y te diga que tienes que correr. Servicio al transporte público adecuado, convivir en el espacio público. Es una manera en la que se crece y se genera cohesión. Mobiliario suficiente y adecuado, un medio ambiente sano. Centros urbanos organizados, banquetas amplias y continuas justamente para poder caminar. Jugar en la calle, eso también es un elemento importantísimo de cohesión. Caminar tranquilos en la calle y una ciudad hecha a nuestra medida. Eso tiene que ver con la vida cotidiana, con esa actividad, ese espacio y ese tiempo. Y la vida cotidiana es un concepto en el que se centra justamente el urbanismo feminista. Ese urbanismo feminista nos invita a romper con la división espacial de lo público y lo privado, la vida cotidiana como un conjunto de actividades que las personas desarrollamos, ya sea de manera rutinaria o eventual. Ir a la tienda, caminar por un parque, ir a visitar amigos. La vida cotidiana no se puede desvincular de ese espacio compartido y la perspectiva de género ha resultado imprescindible para visibilizar las dos dimensiones de la vida cotidiana, el tiempo y las tareas de reproducción de esa vida humana en relación con el bienestar cotidiano. Esa vida cotidiana tiene un eje ideal y ese eje ideal es, tenemos nuestra esfera personal, nuestra esfera, una esfera personal propia, lo que nosotros hacemos y necesitamos, una esfera comunitaria donde nos vinculamos con la otra edad, nos vinculamos con los vecinos, nos vinculamos con los amigos en el parque, nos vinculamos con nuestros compañeros de trabajo. Una esfera productiva, esa esfera productiva de cómo nos vinculamos, cómo vamos hacia el trabajo es una parte importante, no hay que decir, pero no debe de ser lo único que nos guíe. Y obviamente una esfera reproductiva donde estamos cuidando. Están los sistemas de cuidados donde tenemos que cuidar a los pequeños, las papá, mamá, tienen que ver qué pasa, cuáles son las necesidades de los pequeños o también ya de los adultos mayores. Y la realidad es que esa esfera productiva es la que se gira, en la que está girando todas las decisiones y los espacios son espacios segregados, no conectados, monofuncionales, donde tenemos la esfera comunitaria por un lado, la esfera reproductiva por otro y la esfera propia, y a veces la esfera propia es la más pequeña, donde lo que hacemos es adaptarnos a horarios para servir a la esfera productiva y todo lo demás va quedando como relegado. Cuando éramos pequeños no había mucha problemática para que a lo mejor fuéramos al parque, pero ¿qué tal si hoy los menores llegan y dicen, mamá, ¿me llevas al parque? ¿Qué ha pasado con los parques y el juego infantil?
Pues los parques y el juego infantil y su integración en la vida cotidiana es uno de los grandes perjudicados por la prioridad de los aspectos productivos en ese desarrollo de la ciudad. Entonces, como los parques no son uso prioritario, no se les otorga el lugar adecuado, las condiciones idóneas. A veces no están están limpios, no están bien iluminados. Entonces, pues, ¿qué sucede? ¿Qué perdemos cuando la ciudad no está pensada justamente para cuidarnos? ¿Qué hacemos? Retomemos los 10 puntos que nos decían los derechos del peatón, donde no nada más es el peatón el que está involucrado, finalmente es toda la sociedad. En esos 10 derechos, que algo interesante es, para saber que estos 10 derechos del peatón los hizo los planteó una organización mexicana. Entonces eso es algo que hay que contemplar. Siempre tenemos cosas que vienen de fuera. Eso es mexicano. Y esos derechos, pues se ven en la manera en la que están construidas nuestras ciudades, pues se ven mermados. Aquí están todos pensando en Quintana Roo, pero ustedes piensen en si hay en Guanajuato. Guanajuato todavía tiene esa caminabilidad. Yo viví en Guanajuato un tiempo y me encantaba, pero también que ha ido pasando. Y el juego, cuando hablábamos de los parques, el juego en la ciudad puede beneficiarse enormemente al incluir pequeñas áreas de espacio naturales en muchos lugares y bien repartidos, porque están jugando, pero al mismo tiempo también tenemos espacios verdes que nos dan otro contexto a nuestras ciudades. Las dimensiones públicas y cívicas de una ciudad y la arquitectura cuidadora se relacionan con atender las capacidades innatas del ser humano, porque recuerden que en las ciudades cuidadoras estamos poniendo a la persona en el centro. Tomar en cuenta la experiencia de las y los ciudadanos en las diferentes condiciones que va a tener en ella. Cuidar y planificar un área mayor a la que ocupan. Ahora todo es como muy apenas lo que necesitamos. Estudiar la experiencia no solo de sus dimensiones individuales, sino también del constructo social. Hay un elemento que no es nuevo, es de 1961, pero justamente en las ciudades cuidadoras tenemos ojos en la calle, y esos ojos en la calle se han ido perdiendo. Tenemos grandes bardas que no nos dejan ver nada, o tenemos plumas, o tenemos seguridad. Esa seguridad, lo que hemos hecho es retraernos, salirnos de las calles y dejarle los espacios a los extraños. Entonces, es cuando dejamos las ojos en la calle, nos permite cuidarnos, no le damos la espalda a la calle y justamente se vuelven más seguras. Eso es uno de los cambios que debemos que hacer. Y como podemos ver, lo decía Jane Jacobs en 1961. Por eso decía, yo quiero recuperar cosas, permeabilidad de edificios desde el espacio público. Los edificios determinan la calidad y el carácter del espacio público. Los proyectos de la renovación urbana, las zonas de vivienda moderna y los proyectos de desarrollo en escala tienden a reducir la permeabilidad y la visibilidad entre edificios y calles. Y estas bardas medio ciegas que de repente tenemos. Estos son efectos negativos, tanto en la vida en la calle como en el grado de seguridad, como en una apreciación de calidad ambiental y la construcción de sentimientos de vinculación y pertenencia. Esa arquitectura y una ciudad cuidadora se relacionan con la contribución a construir patrones y excepciones que ayuden a la navegación y a la orientación en la calle, equilibren los intereses públicos y privados de la ciudad, teniendo en cuenta las necesidades de toda la ciudadanía, no solo de unos cuantos, las ciudades de todos. Y de todos hablando jóvenes, adultos mayores, niños y personas de todas las índoles. Son permeables, permiten que haya conexión entre actividades públicas y privadas y tienen la calidad, el detalle, la singularidad para ser consideradas un logro común y contribuyen a la construcción de identidad. Esa ciudad cuidadora tiene participación ciudadana como un eje fundamental, espacios adaptados a las diferentes necesidades individuales y no a las condiciones
que nosotros nos adaptemos al espacio que existe. Los espacios públicos transmiten seguridad porque están bien señalados, iluminados. Personas viandantes son los protagonistas, los peatones son los protagonistas. Se prioriza la red de transporte público. Las personas son con funciones funcionalmente diversas y se fomenta la autonomía de todos los individuos. Hay un equilibrio y en estas ciudades como donde yo estoy y como está también Cozumel y hay algo de Guanajuato, estas ciudades con mucho turismo, pues hay un equilibrio entre lo que se necesita, lo que necesita la población residente y los flujos turísticos. Los barrios están dotados de los espacios para niñas y niños. Hay tiendas de servicios, transporte público frecuente, accesible, hay baños públicos. Transformar los pequeños elementos urbanos puede conducir a modificar grandes agendas ciudadanas y quizás más que solamente las afirmaciones ideológicas. ¿Y qué pasa cuando una ciudad trata de cuidarnos? Ese es un ejemplo, el que vamos a ver. Justamente cuando una ciudad trata de cuidarnos, cambia. Y eso es lo que están haciendo, por ejemplo, en lugares como Chelsea, que lo que hicieron fue recuperar un antiguo campo de golf y lo convirtieron en un bosque público. A diferencia de proyectos como en otros lugares, aquí este es un proyecto de Cancún que se estaba tratando, se ha logrado detener, pero este proyecto en Poctapoc, poner 1,400 casas de 850 habitaciones hoteleras en una zona hotelera que ya de por sí está sobredensificada. Entonces seguimos pensando y quitando porque ya el campo de golf ya no es negocio. Puede ser que no, pero es un área verde que puede recuperarse incluso para los mismos turistas. Reflexionemos en algo. Yo dije participación ciudadana. Últimamente he estado cambiando esto de participación ciudadana por la necesidad de compromiso ciudadano. En la participación ciudadana es algo más global, abarca un proceso de decisión que implica a la ciudadanía, pero sin formación académica profesional. No le damos más a la ciudadanía va, participa, como dice, que voten de qué color quieren las fachadas y tan. El compromiso ciudadano implica dar a la ciudadanía recursos, autoridad, y recursos no necesariamente no son monetarios, sino ese conocimiento, esas habilidades, autoridad, motivación para hacerse copartícipes de los resultados. Entonces, a lo mejor vamos a capacitar a la ciudadanía, gobierno y academia, vamos a trabajar con la ciudadanía, y es el proyecto, por ejemplo, que se tiene de crear ciudad, donde la ciudadanía entiende qué es, cuál es su papel. ¿Qué ciudad deseamos? ¿Cuáles son en la ciudad cuidadora los indicadores? Tenemos un diseño urbano y un diseño social. En el diseño urbano priorizamos la movilidad, el espacio público, las zonas verdes, equipamiento y usos y la vivienda. Y cuando hablamos de los diseños, del diseño social, porque la persona está como eje, tenemos inclusión, participación, salud y consumo y calidad y seguridad. ¿Cómo logramos esto? Muy buen punto. Hay instrumentos de carácter fiscal, que son impuestos al predial, contribuciones y mejoras, otros mecanismos como las transferencias de derechos de desarrollo, venta de derechos de desarrollo, grandes intervenciones urbanas, y todo eso hay que ver cómo se va manejando porque de repente nos puede dar escozor alguno de esos temas, como la zonificación flexible también, derechos y preferencias, pero lo que hay que hacer es buscar si hay elementos que nos pueden ayudar. Vamos a ver rápidamente 7 puntos, que es lo que nos va a llevar hacia allá el final de la presentación, que son 7 ideas que pueden transformar nuestra ciudad. Esas ciudades y su configuración se convierten en ciudades ya sea débiles o fuertes, de acuerdo a los ciudadanos, dependiendo de cómo está. Ciudadanos en débiles o fuertes de forma desigual. Hay gente que tiene muchos beneficios en las ciudades de hoy y hay gente que tiene todas las que perder. El diseño y el hábitat humano puede empoderar a usuarios en condiciones diversas. Y el ejercicio reflexivo, bien asesorado y evaluado de la gobernanza urbana, puede contribuir a satisfacción de todos los derechos de las personas.
Las ciudades no tienen tareas en el contexto en el que convierten características y las y los ciudadanos en rasgos de vulnerabilidad. Hay cosas que son nosotros los que le damos esas características, pero es no oír, no ver, no poder caminar. Las ciudades pueden ir adaptando, se tienen que adaptar a todas las distintas necesidades que tienen los diversos ciudadanos, esa diversidad que las habita. Un objeto son un parque vallado o pixelado. Un parque donde vamos a hacer un control y seguridad que disfrute de manera integral, o vamos a poner parques que son control, seguridad y todo cerrado, y ahí es donde podemos tener un espacio de diversión. O movilidad a la carta, una movilidad que reclama el espacio público en el que el vehículo no tiene prioridad. Combina el espacio compartido con islas verdes y la viabilidad de calles anchas y plazas. Y también tenemos transporte público. Aumenta la superficie para unos usos y no para el estacionamiento. Entonces, ¿cómo vamos recuperando y tomando espacios para realmente usarlos en favor de la ciudadanía y no a favor del auto? Nuestro tercer objeto es justamente una ciudad donde la navegación resulta clara, es una ciudad que contribuye a disminuir el estrés y puede ser recordada. Y esto de navegación es cómo nos podemos mover, está bien señalizada las calles, sabemos, no nos genera estrés saber cómo nos vamos a mover en esa ciudad. La accesibilidad marca la sociabilidad de una ciudad. Una ciudad poco accesible es una ciudad que dificulta la sociabilidad, cómo llego a un lugar, el tráfico, todos estos impedimentos que puedo tener, pues mejor me muevo en mi círculo y no me muevo más allá y dejo de sociabilizar con alguien que vive en otro lado. El arte urbano ha mostrado recursos para apoyar la narrativa de los recorridos urbanos y puede apoyar la navegación ciudadana. Acciones de placemaking tratando de generar un aumento de la habitabilidad del espacio urbano, espacios más sanos, más adecuados para el peatón, para la actividad social y cultural, generan esa cohesión, la presencia de zonas verdes, más identidad y más calidad escénica. Eso nos va a hacer tener mucho mayor bienestar y nos va a hacer sentir también felices. El cuarto punto, este es un ejercicio que se hizo, no sé qué tanto sea posible hacerlo en otro lado. Tenemos volardos, ponemos volardos y esos volardos son estos tubos que nos dividen del auto y le dan a final de cuentas prioridad al auto, restringen dónde puede estar el peatón. Pero eso fue en Madrid. Hicieron algo muy interesante de movilidad de piezas sueltas. Y en la Plaza Mayor, la gente se podía sentar, tenían estos lugares donde eran estas sillas y la gente podía escoger lugares donde se podían sentar y sin que fuera todo que fuera mucho más libre el uso. Es un eslabón entre un sistema de educación y gobernanza. ¿Qué tanto eso sería posible? Es también, justamente como digo, son procesos educativos donde también nos vamos apropiando de ese espacio público. Una ciudad contaminada y una ciudad bosque. ¿Cómo construimos nuestras ciudades? Mucho de las ciudades que hay las estamos construyendo quitando la naturaleza. A lo mejor la construcción es mucho más económica, pero hacemos a un lado todo lo que es natural y esas ciudades verdes que no nada más tienen una respuesta climática y a la contaminación, pero al final de cuentas se vuelven mucho más hostiles. Cada vez nos encementamos más y eso lo que genera es estrés, disminuye nuestro sistema inmune y no nos va a generar bienestar. A diferencia de cuando tenemos una ciudad mucho más arbolada, mucho más conectada con la naturaleza. Nosotros mismos somos parte de esa naturaleza.
estas ciudades hostiles de las que hablábamos, pues también ciudades donde no nos podemos sentar. Hay estos POPs, que son los Privately Owned Public Spaces, espacios públicos que son también privados, son, por ejemplo, las plazas públicas. Y esos lugares, esos POPs, son lugares donde uno tiene que ir a consumir. Uno tiene que ir, los espacios tienen que ser son los potenciales clientes los que son bienvenidos ahí. Y si no, te incentivan a consumir. O todos esos lugares los bancos donde no está permitido tumbarse y sentarse. Esos lugares donde no podemos, donde hay picos, donde hay bancas, o esos incluso fuentes donde no nos podemos sentar. Entonces, ¿por qué no poner espacios para que todo el mundo pueda también descansar? Hay una anécdota, ya nada más nos falta el 7, entonces creo que me da tiempo de contar la anécdota, donde justamente tenemos un parque aquí en Cancún que se llama el Parque de las Palapas. Y el Parque de las Palapas tenía una serie estaba bastante arbolado. Yo tengo 30 años en Cancún, sí necesitaba mejoras, no lo niego, pero yo me fui justamente a Guanajuato a vivir y regreso y me encuentro con una plaza que me llevó, que no sé por qué me invitó a pensar en un estacionamiento de un aeropuerto. Blanca, súper radiante en cuanto a la reflexión del sol y no con bancas, y las bancas que había, pues a las 12 del día obviamente no se podían usar porque pues Cancún hace mucho calor. Y lo que antes era las zonas arboladas con una serie de bancas donde uno sí se podía sentar, las habían quitado. Y justamente pensando en esta arquitectura hostil, justo el presidente municipal en aquel entonces dijo que había que quitar los árboles porque la gente se iba y se sentaba bajo los árboles a descansar, a echar la flojera, a dormir, se echaban a dormir. Lo que decíamos al principio, lo difícil que es utilizar esa ciudad y nosotros apropiarnos de ella. Entonces lo que se estaba viendo era pensando en una ciudad productiva donde la gente no tiene derecho al descanso. Entonces, pues es un error. Y la otra y lo que se han construido, justamente ese ejemplo, pues lo que se construyó fue una plaza dura en la que lo que había era puro cemento, una clase, como pueden ver aquí, algunos tienen uno que otro arbolito, pero perdimos toda esa naturaleza, eso que nos hace incluso tener menos grados de calor. Aunque sea Cancún, cuando es un lugar arbolado puede uno caminar, pero al rayo del sol, pelón, pues se hace muy difícil. Esas plazas duras hay lugares donde se han transformado. Hay una ciudad, a mí me encanta esa ciudad, de hecho es un distrito dentro de la ciudad en Costa Rica, que es el contraste completo a las plazas duras. Y se llama la Ciudad Dulce, y es Curridabat. Y Curridabat está pensada en base a los polinizadores. Hay ejemplos, el ejemplo de la derecha, de la izquierda inferior es un ejemplo mexicano, los demás sí son imágenes de Curridabat, donde tiene incluso estas como casitas que se ven, son hoteles para abejas, entonces le estamos dando, porque está pensada completamente en cómo los polinizadores van alimentando, van pasando por la ciudad, va viendo naturaleza y es un lugar mucho más sano. Creo que esto haría de nuestras ciudades elementos mucho más amables y construcciones totalmente diferentes. Y ciudades, eso es una ciudad cuidadora, esa ciudad dulce es una ciudad pensada en la persona. Y como reflexión final, tenemos que pues existe un mito de que una persona solo necesita un trabajo interno para estar viva, que el hombre es enteramente responsable de sus propios problemas y que para curarse a sí mismo solo necesita cambiarse a sí mismo. El hecho, de acuerdo a lo que nos dice Alexander
Christopher Alexander, el hecho es que una persona está bien formada también formada por su entorno. El estado de armonía que depende completamente de esa armonía del entorno. Y pensando en esto, yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, en algún momento como economista tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de gobierno, una dependencia, en un edificio frío, gris, y le decía, y donde veía México, el periférico. Y le decía, yo no puedo. Yo necesito trabajar en lugares bonitos. Tuve la oportunidad de trabajar en un parque, después trabajé en hoteles donde salía y veía el mar. Y hoy trabajo en una universidad que mi entorno es bonito. Veo el manglar, veo verde, veo cosas. Entonces, esa necesidad de tener un entorno es agradable para el ser humano, es muy importante para todas las personas. Y la ciudad misma puede ser un dispositivo para la felicidad. Y eso lo dijo Enrique Peñalosa, que fue presidente municipal de Bogotá. Y la vida podría mejorarse incluso en momentos de un estancamiento económico, cambiando la forma y los sistemas que definen la existencia urbana. Una ciudad puede ser amigable a la gente o amigable a los carros, pero no a las dos cosas. Y la ciudad es un medio para una forma de vida. Puede ser un reflejo de cómo mejorar nosotros mismos y puede ser lo que queramos que sea. Pero realmente creo que por eso invito a tener ciudades diferentes y pues justamente esas ciudades cuidadoras que nos pueden generar otro entorno y hacia donde creo que debemos de elementos que debemos de recuperar porque en algunos sí estaban. Voy a dejar de compartir y espero les haya gustado. Perdón por mi tos, tengo una tos que no se me ha querido quitar, pero bueno, ahí voy. Y espero la hayan disfrutado. Muchas gracias, doctora, por su valiosa presentación, muy interesante. Vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas, obviamente. Si son tan amables de levantar la mano, pueden ya sea levantar la mano o escribirlas directamente en el chat. Yo me voy a permitir leerlas. Tenemos primero a la doctora Fátima. Adelante, doctora. Hola, buen día. Un saludo a todas y todos. Primero, muchísimas gracias por esta excelente presentación, doctora Cristín. Nos remite mucho a discusiones que hemos estado teniendo en el área académica, pero también desde el trabajo de consultoría, cuando tratamos de hacer de la ciudad un mejor lugar para habitar. Entonces, bueno, mi pregunta es, derivado de esta intención de hacer una ciudad cuidadora, ¿cuáles mecanismos considera que podríamos incorporar no solo a las investigaciones y el trabajo de la academia, sino nuestro día a día, para poder regresar el interés y el conocimiento por la ciudad desde sus habitantes? Porque hablaba muy pertinentemente sobre la participación ciudadana y algo que vemos mucho, sobre todo, bueno, por acá en estas latitudes en Guanajuato, es precisamente una apatía de los habitantes, una apatía por su propia ciudad, ya no digamos en participar, sino simplemente en sentirse parte de, como que se está perdiendo este sentido de identidad y de pertenencia a nuestras ciudades. Entonces, ¿qué mecanismos nos podría usted sugerir que pudiéramos incorporar para regresar, repito, este interés y conocimiento por la ciudad desde los habitantes? Muchas gracias. Fátima, gracias por la pregunta. Justo eso me llevó a hacer lo que ahora ando tratando de hacer, porque yo también aquí vivimos lo mismo, de repente no vemos. Creo que lo que está pasando es no estamos viendo, hemos dejado de observar nuestras ciudades, así como hemos dejado yo creo que de vivirlas. Y como yo lo que he estado empezando a trabajar para recuperar ese interés es ni siquiera pensando en esa participación, por eso que cambiaba la participación por ahorita se me fue la palabra,
que la quiero recuperar para que nos diga el compromiso ciudadano. Entonces, ese compromiso tiene que partir de lo que tú ya también viste. Entonces, creo que ir trabajando, y no quiere decir que va a cambiar de un día para otro, pero ir trabajando con caminatas urbanas donde podamos ver las cosas. Ya no caminamos y ya no veo. Además, muchos lugares lo que sucede es que ya no caminamos. Antes caminábamos. Ahora vamos en el auto y en el auto no vemos. Vamos en los autos son como una cápsula, entonces nos lleva de un lado a otro y todo lo demás se pierde. Si acaso vemos que hay mucho tráfico y estamos como un poco preocupados porque cómo voy a llegar a mi lugar, pero no. Y creo que las caminatas yo lo he estado haciendo con mis alumnos y aquí a la escuela, así lo hago en la manzana y me da mucha risa porque es más, ellos vienen algunos caminando a la escuela y me dicen que ay, yo vengo diario caminando y nunca me había fijado que es verdad, aquí no hay un tope y entran los niños del kinder y no hay quien se pare. O sea, cómo detener y que los coches los chicos tengan esa seguridad, los pequeños. Nunca había visto que había este tiradero. Hay un tiradero clandestino, ahí de repente aparece un colchón, ya ahorita ya no es. Pero esas cosas, dice, yo paso y ya no las veo. Incluso cuando pasan caminando. Y aquí lo que hicimos fue caminar, fue un ejercicio, creo que aquí no tengo la foto, pero fue un ejercicio que lo que hicimos fue cuadritos, como si fueras a tomar como marcos de un cuadro, entonces en el centro, y pones los derechos del peatón. Entonces cada marco es un derecho del peatón. Y justamente vamos caminando con ellos y vamos viendo, es que me acabo de acordar que los tengo. Entonces aquí hay uno. Entonces, como dice, convivir en el espacio público. Entonces vamos caminando con ellos y les digo, a ver, vamos a llevar, estos son los 10 derechos. ¿Dónde ven algo que afecte ese derecho? Entonces ya le dije, maestra, es que aquí no pueden convivir porque no hay esto. O maestra, aquí no es un medio ambiente sano. Pero ellos entonces empiezan a darse cuenta de qué está pasando con su entorno. Y su entorno es su entorno alrededor de la universidad. Entonces, creo que los talleres siguen siendo, yo estoy haciendo, ahorita estoy justamente en la tesis que estoy trabajando, tiene que ver con los jóvenes y su relación con el entorno urbano. Y entonces empecé a hacer, para empezar, preguntarles cómo se esperaban su ciudad en 10 años. Y había unos que me decían, yo ya no voy a estar. O me decían, ay, sin basura. Dije, no me conteste nada más eso. ¿Cómo? Pero si yo ya no voy a estar. Digo, no, pero es donde van a estar tus papás a lo mejor. ¿Qué ciudad quieres para tus papás? Yo me fui de mi ciudad y me fui a la aventura, como todos los jóvenes, pero a ver, alguien que se quede aquí. Entonces, ¿qué ciudad quieres? Y les empecé con los valores. Entonces les empiezas y después hago justo los resultados, los socializo con ellos. Lo que yo voy avanzando en mi tesis, en mi trabajo, hago talleres y se los socializo. Entonces digo, ¿y qué quieres cambiar? ¿Tú qué quieres cambiar? Porque a final de cuentas sí necesitamos. Y estoy haciendo también con unas pláticas que se llaman Crear Ciudad. Me ha costado que entiendan, porque esa es con adultos mayores, que ya participan en redes vecinales y todo, ya quieren sentarse con un mapa y cambiar todo. Digo, no, vamos a entender qué es la ciudad. ¿Cómo? ¿Qué es la ciudad? Porque queremos cambiar porque vemos que no nos gusta, pero esa reflexión de por qué es importante cambiar, qué se llama ciudad, más allá de lo que lo estudiamos, sabemos, pero a ver, porque estos que quieren cambiar cosas que van a los planes de desarrollo y que unos no vamos siempre los mismos y parecen café y galletitas y siempre vamos los mismos. Pero además lo que siempre llegan es el gobierno es el culpable, el gobierno hizo mal, el gobierno hizo... No que no tengan su buena dote de responsabilidad, pero ¿y nosotros los ciudadanos? Con la cuestión, por ejemplo, de los residuos, ahora estamos haciendo un ejercicio con residuos, y la primera pregunta que les hacemos es, ¿quién es responsable de los residuos? ¿Quién genera los residuos? ¿Quién es responsable? El gobierno.
pero ¿quién los generó? ¿Quién generó? Entonces, ¿dónde está tu corresponsabilidad? Sí, el gobierno los recoge y tiene su parte, pero entonces yo creo que estos talleres, conferencias, caminatas, ese tipo de ejercicios son necesarios. Y desafortunadamente son pasos súper chiquitos. Pero pues creo que eso sería lo que haría yo. Muy bien, muchas gracias, doctora. Oscar Frausto, primero la felicita por la presentación, doctora, y le hace la pregunta, ¿cómo institucionalizar o generar incidencia pública ante la propuesta de ciudad cuidadora y tenerlas en cuenta en los elementos de referencia para el diseño e implementación de los espacios ciudades cuidadoras? Ay, ¿cómo institucionalizar? Pues ese es todo un reto en el que ando tratando, por lo menos con los tomadores de decisiones, para empezar a poner en la mesa de discusión otro tipo de ciudades, que se conozca y que la ciudad cuidadora no nada más sea, porque de repente eso sucede. Me dicen ciudad cuidadora y me dicen, sí, con los hospitales. No tiene que ver con, es más, puedes hacer a un lado los hospitales gracias a que la gente va a estar sana, porque va a caminar y va todo. Entonces, ¿cómo institucionalizar? Pues creo que es trabajar de la mano con las autoridades y estar y tratar de ir explicando cada vez más qué es esto, participar obviamente en el plan de desarrollo, estar atenta y dando a conocer lo que implica una ciudad cuidadora. Creo que ahí, como era un poco larga, no sé si me perdí. Sí, muy bien. Muchas gracias. Ya vi ya veo el comentario de Oscar. Silvia Edith pregunta, bueno, comenta que le gustaría participar en lo que menciona de crear ciudades, que si es en la Unicaribe. Sí, ahorita es en la Unicaribe, es todo un proyecto que tengo que tiene que ver porque la ciudad importa, vamos a crear ciudad, y tiene como varios ejes. Todavía no hemos podido hacerlo como virtual. Quiero llevarlo a otro nivel. Tengo apenas un año trabajándolo y me encantaría, Silvia, poder que puedan participar. Ahorita sí es en la Unicaribe y estén bienvenida. Muy bien. Sergio Flores ha levantado la mano. Adelante. ¿No? Sí, ¿se me escuchan? Ya, ahora sí. Sí. Gracias. Sergio Flores de Puebla, Tlaxcala, felicitar a la doctora Cristín. Me parece que es una extraordinaria conferencia. El enfoque basado en el derecho a la ciudad es fundamental para todo mundo y yo creo que en este caso vale la pena ampliar estos estudios. Quizá para enriquecer este análisis parece fundamental. Yo comparto mucho el enfoque que maneja la doctora Cristín. Habría que, digamos, hablar de dos paradigmas que están hoy presentes, dada la asistencia tan numerosa de estudiantes. Uno que es el enfoque de la economía circular, ¿no? Que nos remite, por supuesto, a la idea de poder aprovechar todos los elementos que en la ciudad o en alguna región se generan, reducir, reciclar, reutilizar, etc. Y el otro enfoque que creo que está muy bien soportado por la experiencia de Hábitat 3 efectuada por parte de la ONU en Quito, Ecuador, en el 2006, vale la pena en todo caso, 2016, perdón, vale la pena en todo caso hablar de los derechos humanos, el derecho a la ciudad, el derecho al agua, el derecho a la vida, y creo que esto nada más es enriquecer el propósito que la investigadora, la doctora Cristín, allá en la Universidad del Caribe, y en donde ha estado efectuando su trabajo investigativo, pues simplemente enriquecerlo y naturalmente felicitarlo e invitar a los jóvenes, a los colegas, que puedan en un momento dado, también hay algunos trabajos que se han publicado aquí en la Autónoma de Puebla, en el Instituto de Ciencias de Gobierno, y en Tlaxcala, en el Colegio de Tlaxcala, donde hay un doctorado en Desarrollo Regional, que se habla del enfoque del nuevo urbanismo institucional.
que es un enfoque muy parecido al de la doctora Christine, basado en estos principios de reconocer que el sistema económico es un sistema que rige y que condiciona muchos comportamientos, incluidos aquellos que tienen que ver con la ciudad. Felicitaciones y estamos pendientes de sus próximas publicaciones. Gracias a los anfitriones. Es todo. Gracias. Muchas gracias. Sí, Sergio, justamente yo estaba trabajando, porque yo llevo tiempo trabajando también con la economía circular, y fue pensar en las ciudades circulares. Y estaba yo sumida en las ciudades circulares y con la cuestión de residuos, que justo es lo que nos ha llevado ahorita a poder colaborar con el ayuntamiento, y eso me llevó a seguir reflexionando en que si tú tenías un mejor manejo de los residuos, uno de los elementos de estas ciudades circulares era la peatonalización, era la cuestión del transporte urbano, era obviamente el manejo de los residuos en la ciudad, la cuestión de todo el manejo de los residuos de la construcción y el consumo local. Entonces, pensando en eso, y ahí me acerqué, tuve la oportunidad de empezar a conocer un poco del urbanismo feminista y conocer esto de las ciudades cuidadoras, porque era el vínculo. Porque si tú tienes ciudades que se enfocan, que tienen transporte público, prevalece el transporte público para todo el mundo, pues obviamente es una ciudad cuidadora también. Es una ciudad circular, pero es una ciudad cuidadora. Si tienes una ciudad con mejor manejo de residuos sólidos, también vas a tener una ciudad cuidadora, porque vas a tener una ciudad que es mucho más saludable. A final de cuentas, ya la ciudad circular se basaba mucho en el manejo de los residuos, de todos los residuos, y justo mi eje de cómo pasé a la ciudad cuidadora fue porque esos elementos son, cuando los basas en la persona, hacen que haga match uno con otro. O a mí me hizo match uno con otro. Entonces, creo que son, como dices, totalmente vinculantes. Y creo que leí esto de Silvia Edith, que decía que día y hora, sí es en la Caribe y los hacemos todos los martes de 6 a 8 de la noche. Vamos a volver a arrancar. Ahorita estamos en un impasse porque yo estoy tomando un curso de niños y ciudad que quiero agregar con todo este proyecto de ciudad, y vamos a arrancar a partir de mayo nuevamente, pero con mucho gusto, si me das los datos, con muchísimo gusto te mando información. Y sale publicado también en la universidad. Y son pláticas todos los martes, ya hay distintas conferencias también. Justamente con esto que me decía Fátima de qué hacer y cómo hacer, pues por eso estamos con conferencias y estamos en estos talleres y con distintas actividades. Y bienvenidísima. Muchas gracias. Muy bien. No sé si haya más preguntas por ahí. En el chat aún no ha aparecido nada. ¿Alguien más? En todo caso, sí, Rosalía Sánchez. Gracias, Carolina. Una duda, bueno, aquí aunque sumando a una pregunta anterior, sé que va a ser muy difícil de contestar, pero ¿quién tendría que pujar o iniciar esto, verdad? ¿La ciudadanía, el gobierno, las ONGs o todos juntos? Porque la verdad es que es un tema muy importante que se ha dejado de lado, pero porque yo noto que en algunas ciudades como que se van aislando y haciendo estos pequeños centros, ¿no? Y no se dan a nivel general en las ciudades. Pero bueno, también depende mucho de la educación, de las necesidades de las personas, pero se van dejando de lado muchos espacios, se van quedando en blanco, ¿no? ¿Quién debiera o quién crees tú que desde dónde tuviera que partir esta iniciativa, Christine? Yo creo que la iniciativa, justamente porque me pregunté yo misma eso, era de cómo iniciar con los cambios. Fue que empecé a trabajar
hacer estos ejercicios de las caminatas, las conferencias, el proyecto de crear ciudad. Mi idea es, yo no puedo cambiar todo. Entonces, justamente mi idea es tener que los ciudadanos que tiene creo que un poco de ver con de cómo institucionalizar y generar incidencia pública, que decía justamente Oscar, el doctor Fraustro, es que podamos cada vez más tener ciudadanos que estemos pues, capacitados en el aspecto de conocimiento y de ese entendimiento de qué es hacer ciudad, de cómo la ciudad la debemos de hacer y vivir nosotros, no es dejárselo a la autoridad. La autoridad es alguien a quien pusimos. Entonces, ese trabajo debe de ser desde la ciudadanía. Entonces, por eso se necesita hacer todo este trabajo de ir pudiendo capacitar y hacer pasar información, y que pensando en que mi ideal todavía estamos en esa, que está se va a renovar, en que en el próximo plan de desarrollo urbano no nada más sea tazas de café para los que nos vemos siempre, sino realmente haya más gente participando con conocimiento. Y esto partió porque yo, hablando con el antiguo director del INPLAN, me dijo que las cuestiones urbanas y del plan de desarrollo urbano eran muy técnicas y que la ciudadanía no sabía. Entonces dije, ok, la ciudadanía no sabe, la ciudadanía tendrá que entender qué es hacer ciudad, tendrá que aprender. ¿Y cómo vamos a hacer? Pues desde las universidades, hacer este ejercicio para que poco a poco vaya viendo más personas que se involucren. Y cuando a toda la ciudadanía le explicas, le enseñas, le muestras, sí se involucra. Sí, o sea, la ciudadanía, los ciudadanos no son, a diferencia de lo que a veces se puede parecer, pero los ciudadanos informados sí participan. Y, por ejemplo, eso está pasando en Mérida. En Mérida, aquí se hacen 3, 4, a veces, no, 4. En el último cambio de plan de desarrollo urbano, la modificación, se hicieron 4 reuniones con los mismos de siempre. En Mérida, que es el estado vecino, para modificar ahorita el plan de desarrollo urbano, han logrado tener 40, 45 reuniones con distintos grupos de ciudadanos que están participando. Entonces, creo que el ciudadano informado y dándole las herramientas tiene todo para entender y cambiar su entorno y saber que él es el que debe de decidir sobre su entorno, no la autoridad. Y ideal, platónico, puede ser, pero pues creo que tenemos que tratar de hacer cambios y poder hacer esa incidencia política. Y fácil tampoco. No. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? A Saraí Moreno, me permito leer su pregunta-comentario. Buen día. Desde una perspectiva de los jóvenes, ¿cómo podemos participar para poder tener una ciudad cuidadora? Y comenta, a veces nos frenamos mucho, por pensar en que nosotros no tenemos control en la creación de la ciudad y que eso está en manos del gobierno. Como estudiante de arquitectura, futuros arquitectos, ¿cómo nos podemos involucrar? No solo en informarnos, sino ya tomando acciones concretas. Gracias. Bueno, como estudiante de arquitectura, gracias, Saraí, y a todos los que han comentado, gracias a todos. Como estudiante de arquitectura, para empezar, están todos los planes de desarrollo de las ciudades, estar involucrando en que están los mismos comités y las transformaciones que está llevándose en la ciudad. Y sí es cierto que, y como jóvenes en general, creo que informándose acerca de esos, participando en esos cambios o diciendo siendo más observadores.
Y creo que también no es nada más que se frenen, eh, que se frenen por pensar que en esa creación de ciudad y pensando que está en manos del gobierno. No nada más se frenan los jóvenes, yo creo que se frena mucha gente porque justamente se piensa que es el gobierno el responsable. De alguna manera esta ciudad productivista nos ha enseñado que los ciudadanos, si hay, tenemos la democracia decide, pero de repente no queda claro dónde podemos y dónde podemos actuar y no actuar. Y también existe un adultocentrismo. Todas las decisiones se las dejamos a los adultos, la ciudad la deciden los adultos y pues a mí me toca, pero y yo eso es por eso el ejercicio justamente que estoy trabajando, porque es cómo se vinculan los jóvenes con esa ciudad. Y los jóvenes de hoy son quienes van a vivir la ciudad de mañana y tienen que hacer decisiones sobre esa ciudad. ¿Por qué ciudad qué ciudad quieren? O a final de cuentas, ¿se van a sumar? Y hay ciudades que se han ido transformando en base a las decisiones de las necesidades actuales. Hay unas que son muy difíciles de transformar, pero bueno, yo veo el caso de mi ciudad tiene 55 años, no puedo decir que ya está toda hecha. Entiendo que es muy difícil algunas otras ciudades que tienen mucho más tiempo, pero también se han transformado de acuerdo a las necesidades de la población. Entonces, nosotros como jóvenes y adultos tenemos que saber que la ciudad es nuestra. Esa palabra de derecho a la ciudad es trascendente, o sea, no es nada más de palabra, o sea, es algo que nosotros tenemos que decidir y implica estar informados. Creo que esa es parte de todo eso, es informados y participar, involucrarnos. A veces tenemos muchas cosas, pero hay que buscar los espacios para involucrarnos. Involucrarnos quizás desde nuestra propia universidad. Y si estamos en arquitectura, pues estamos en un área que está cercana. Pero todo mundo, arquitectos, no arquitectos, la ciudad, que yo fue lo que me llamó la atención, lo que me dijo este director del INPLAN, cuando me dijo la ciudad, los de planes de desarrollo son técnicos y no se tiene que involucrar. Hasta cómo conocer el mapa de los distritos. Aquí estamos divididos por distritos. ¿Quién sabe leer un mapa? ¿Quién sabe leer el mapa del plan de desarrollo urbano? Pues entonces hacer talleres y invitar a la gente, y lo hicimos en la Universidad del Caribe. Aquí hicimos en 2018 que hicieron una de las modificaciones, fue cuando yo me empiezo a involucrar más, decidimos hacer un taller con los 22 distritos y enseñarle a la gente, hicimos convocatoria a la ciudadanía. Había gente que le decíamos que sabía que era el PDU y me decían, ¿es un nuevo partido político? No, pero venga a la Universidad del Caribe y va a ver qué es. Y de una manera muy dinámica, y en ese momento tenía yo alumnos de maestría, de una maestría de urbanismo, nos pusimos a enseñarle a la gente cuál es su mapa, dónde está su casa, ya que veía y decía, ay no, pues es que a mí no me conviene, con razón esta calle, es que en esta calle atropellan mucho, en esta calle están pasando, en esta calle me van a poner esto y yo no quiero esto, porque esto me va a afectar así y asado. Entonces, eso es lo que necesitamos. Y también como técnico, o como alguien técnico, no peyorativamente, sino como alguien que sabe, los estudiantes saben, transmitiendo el conocimiento a los que no saben, a los que no son expertos y no saben leer un mapa. Esas serían las ideas que daría yo. Muy bien, muchas gracias, doctora. Tenemos dos manos levantadas. Primero, deja, no puedo, y después Artemio. Alejandro Vilchis, adelante. Sí, buenos días. Yo soy estudiante de la Universidad de Guanajuato de arquitectura en sexto semestre. Estamos realizando una materia de conceptos básicos que es básicamente la introducción al urbanismo. Talleres que queremos como atacar diferentes sectores de la sociedad, siendo infancias, juventudes, adultos mayores. En lo particular, mi equipo va a trabajar adolescentes. Entonces, mi pregunta es si me puede compartir alguna estrategia que haga como más atractivo el acercamiento de los adolescentes a los temas de la ciudad, porque queremos como introducirlos igual como es la materia
a cómo pueden participar en la ciudad activamente, qué es la ciudad, entonces qué estrategias pueden ser útiles para que ellos se interesen pues de una manera más como activa. Alejandro, yo creo que para adolescentes y teniendo la ciudad que tienes, las caminatas son buenísimas, porque una caminata donde empiecen a ver y tienen los callejones, pero cómo han ido cambiando esos callejones, cómo es caminar por ese mercado, el mercado, ahorita a lo mejor ya de los nombres no los digo porque ya llevo 10 años de no estar por allá, pero caminarlos, caminar enfrente del mercado y si es difícil o no difícil cruzar la calle, qué cosas no nos están gustando y que ya damos por sentado. Pues así es. Voy a caminar donde está el mercado Hidalgo y voy a estar viendo a ver cómo sorteo a todos los autobuses. No se necesita hacer eso. O cómo podemos transformar esos espacios. Y creo que obviamente con los debidos cuidados, orden, creo que para adolescentes sería caminar la ciudad con otros ojos. Y yo caminé esa ciudad con ojos, incluso con un arquitecto que era el arquitecto que estaba a cargo del iconográfico, del Museo Iconográfico, y que me fue explicando, no lo veía como urbanista, él era arquitecto, pero me fue explicando toda la historia de esa calle donde está el iconográfico y donde está el hotel y la plaza, todo eso, ¿qué significaban los distintos balcones, toda la parte arquitectónica que tienen cerca del Teatro Juárez? Y creo que pues ver cómo de repente caminas y de repente te encuentras algo que urbanísticamente te choca y no puedes cruzar, no puedes disfrutar, te hace cuidarte, te hace que te retraigas, o como el auto es el que tiene ahí la prioridad. Entonces creo que las caminatas pueden descubrir muchísimas cosas. Ver la ciudad con otros ojos es fantástico. Las ciudades hablan y la de ustedes grita. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Artemio Ramírez, adelante. Hola, buen día. ¿Se me escuchan? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, pues primero que nada, felicitar a la autora. La verdad es que no había tenido el gusto de conocer su trabajo, pero me parece sumamente valiosa toda esta labor que están haciendo ahora sí que por dar a conocer este tipo de iniciativas, este tipo de nuevas perspectivas en las que podemos vivir, ¿no? Ahora sí que es algo muy valioso. Y me recordaba mucho esta frase de un tanto existencialista, ¿no? Esta frase de Sartre de que el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, ¿no? Entonces me recuerda esta idea, sobre todo las ciudades, es lo que hace con lo que hicieron de ella, ¿no? Porque nos tocó ahora sí que en este siglo vivir ciudades muy complejas, ¿no? Como ciudades muy dinámicas y ciudades que sobre todo fueron ciudades pensadas y planificadas no para los seres humanos. O sea, yo en tono de broma con algunos compañeros antropólogos, amigos antropólogos de formación, decíamos que son ciudades pensadas para los Hot Wheels, ¿no? Así como estos carritos, ¿no? Que así tal cual. Entonces veíamos ya se veía o se iba prefigurando esta necesidad de que la misma ciudad se fuera reconfigurando y justamente creo que este tipo de expresiones son esa misma necesidad, ¿no? de la ciudad para buscar otras formas, ¿no? de convivencia, otras formas de vida. De manera personal a mí me tocó situaciones como lo que comentan, ¿no? O sea, transitar diario, sobre todo por aceras, por banquetas, en donde te das cuenta de que pues prácticamente hay trampas mortales, ¿no? En cada esquina, ¿no? Sobre todo, yo les decía a los alumnos acá de la Universidad Autónoma de Chihuahua, yo les decía, es que yo creo que los políticos los tomadores de decisiones deberían de salir con una persona en silla de ruedas y tratar de ir por la banqueta, ¿verdad? A ver qué tanto pueden hacer. Pero bueno, concretándome a esta cuestión, yo quisiera hacerle algunas preguntas un poquito ya más concisas, sobre todo
en cuanto a esta cuestión de recuperar ese imaginario de la colectividad. Yo veo que las personas están muy individualizadas, están muy ensimismadas, ¿no? ¿Cómo podemos generar este pensamiento para que la gente empiece a voltear a ver al otro? O sea, que se genere esta empatía por el otro, ¿no? O sea, yo veo que si una persona tiene la posibilidad de apoyar a alguien, pues muchas veces se voltea hacia otro lado, ¿no? O sea, volteando malamente, ¿no? O sea, yo lo veo desde esa perspectiva. Muchas veces como que ya estamos tan ensimismados, alienados en cierto sentido, que nos olvidamos del otro, ¿no? Entonces, no sé, esa es una pregunta que yo tendría porque creo que es algo como fundamental para iniciar este tipo de proceso, ¿no? Este tipo de enrole. Y la otra, bueno, desde la perspectiva, quizás estamos en polos muy distantes, acá en Chihuahua, pero ¿qué podemos hacer nosotros acá en las ciudades que están un poquito más industrializadas, que se fueron configurando de una manera más hacia las necesidades de la industria, que se planificaron más hacia las necesidades de la industria? ¿Por dónde podemos comenzar? ¿Qué podemos hacer nosotros en estas ciudades del norte del país? Muy bien. Creo que empezando por, sí, lo que decías de la caminada, yo incluso digo que es deporte extremo, que en algunos momentos caminar resulta deporte extremo en las ciudades. Y después, creo que la parte de las ciudades industrializadas, sí, se construyeron de esa manera, pero yo creo que se pueden ir recuperando también con esas 7 ideas, algunas de esas 7 ideas a lo mejor no vamos a arborizar todo, pero sí dejar de tener o de seguir generando más plazas duras y cómo cambiamos las plazas duras que tenemos por lugares mucho más amigables, por esa arquitectura hostil que es para que no nos sentemos y no hagamos uso del espacio público. Y creo que eso justamente, esos ejercicios de esos 7 puntitos nos pueden llevar también a justamente ir recuperando esa colectividad y ese imaginario, porque es recuperar nuestros espacios públicos. Y hay muchos espacios públicos que sean espacios de recreación, que sean espacios de estar, espacios de disfrute, no espacios donde tenga como el centro comercial donde a fuerzas tengo que ir a comprar algo. No, le hemos perdido valor a la banca en un parque, y la banca en un parque que nos va a hacer platicar con otros. Y eso es un trabajo que se tiene que hacer, de hecho, no nada más en las ciudades industrializadas. Cancún tiene mucho trabajo que hacer en esos espacios, porque acá lo que hemos hecho es, como hay mucho calor, tenemos centros comerciales donde hay aire acondicionado. Yo el otro día hasta felicité a unos niños que estaban jugando fútbol en el parque, porque dije, ya no se juega fútbol en el parque. Entonces, y ves los espacios públicos, tenemos mucho miedo es un miedo normal, porque también la situación, hay cuestiones de inseguridad que no se pueden negar, pero el problema es que cuando tú abandonas el lugar y te encierras en tu casa, lo que estás haciendo es dejando libre esos espacios para que en una plaza con gente, quizás va a haber alguien quizás sí pueda suceder un robo, no estás exento nunca, pero es mucho más difícil que se dé si hay mucha gente, porque el mismo que viene a hacer una maldad no sabe si se conoce, si no se conoce, si va a hacer, si no lo va a hacer, si lo van a... Y porque hay gente, pero cuando hay en una plaza de estas duras, sola, y a una persona, hombre, mujer, niño, solita, pues es mucho más fácil que sea víctima de algo, porque se siente, el que va a hacer la maldad se siente mucho más empoderado. De la otra manera le quitas poder, y creo que eso es algo que nos va a costar mucho entender, que más policías no son la solución, así como más carros no arreglan, más calles no arreglan el tráfico.
más policías no son necesariamente la solución para la seguridad. Son muchas otras estrategias las que se tienen que hacer, que son mucho más son relacionadas a aumentar la colectividad, a la cohesión social, a que conozcas a tu vecino, y pues aumentando, a lo mejor es empezar desde chico, no me refiero a edad, sino a los espacios también, cómo conocemos a nuestros vecinos. A lo mejor en nuestra calle no conocemos a nuestros vecinos. Entonces creo que eso va generando otra vez colectividad, porque antes sí los conocíamos, o nos conocían, al menos yo tenía a doña Ventanita que le decía a mi mamá todo lo que habíamos hecho, y yo decía, ¿pero por qué te dice esa señora todo? O sea, no tiene nada que hacer, pero era la persona que estaba viendo y sabía que eras hijo de alguien. Yo viví en edificio, yo oigo esas ideas de calle. No, yo vivía en un edificio y la señora del primer piso ahí, yo no sé si se sentaba a ver quién entraba y cuándo entrábamos, pero siempre nos llegaba a decir algo a la mamá. Pero eso genera cohesión. Finalmente son elementos, y por eso yo decía que muchas cosas, así como cuando hablaba de economía circular, decía que era la R que yo agregaba, era la de recordar, porque sí se hacían en México cosas de economía circular. Aquí también es recuperar hábitos que sí había en nuestra sociedad, que han cambiado, el mundo ha cambiado y no queremos regresar. No es por recuperar esos hábitos, no quiere decir que nos vamos a regresar al pasado, no, pero hay hábitos que en la actualidad también siguen siendo igual de valiosos que lo eran antes. Muy bien, gracias, doctora. Gracias. Tenemos una pregunta más, doctora, de Ángel Daniel Contreras. Siguiendo con los talleres que estamos creando en la Universidad de Guanajuato, ahora enfocándonos a las infancias de 6 a 10 años, ¿qué ideas podemos llevar a cabo para obtener la mayor información de niños en ellos? ¿Cómo ven o cómo se sienten parte de la ciudad? Eso yo los voy a invitar a revisar, justamente no lo tengo acá, a revisar un material que hicieron del curso que estoy tomando de Infancias y Ciudad. Los facilitadores hicieron unos trabajos y si entran a la página de la Ciudad de México, hicieron unos trabajos donde dividieron material didáctico y distintos talleres, ejercicios, todo, para infancias, para primaria baja, primaria alta y secundaria. Y hay talleres, y todos son descargables. Está gratuito y todo es descargable. Creo que ahí pueden obtener muy buenas ideas, que de hecho nosotros lo vamos a tropicalizar para lo de que estamos trabajando en residuos, en cómo hicieron algunos. Y creo que ahí pueden encontrar muchísimas cosas. Ese taller de Infancias y Ciudad, lo que hicieron esos facilitadores está muy bien. Entonces les invitaría a revisarlo. Más que yo darles una idea que se me ocurra, creo que ahí van a tener muy buena información, muy buenas actividades. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, no sé si haya por alguna pregunta o le damos la voz a nuestros comentaristas. Sí, bueno, pues vamos a dar espacio a nuestros dos comentaristas de hoy, a la doctora Rosalía Sánchez y al doctor Artemio. De acuerdo a las indicaciones de los organizadores, tenemos 5 minutos por comentarista. Adelante. ¿Quién primero, Carolina? Si gusta, Rosalía. Adelante. Ok, bueno. Pues unas anotaciones que hice muy puntuales de lo que estuvo usted, doctora, platicándonos. ¿Por qué tomar estas propuestas, no? Sería la pregunta para dar esta conclusión, ¿no? Porque si no lo hacemos, pues bueno, las problemáticas sociales van a continuar, ¿verdad? La ciudadanía, este peatón, esta persona de a pie, ¿verdad? Pues no va a poder ser parte, vamos a poder darles las soluciones y pues también pues no nos vamos a poder centrar en la vida de las personas. No podemos sin duda quitar la parte productiva de las ciudades,
pero tenemos que hacer un equilibrio para contemplar a estas personas, ¿verdad? Porque no, hay estudios pues que nos dicen que no todo el mundo tiene pues autos, mucha gente tiene esta movilidad en transporte público de a pie, y pues definitivamente si no los tenemos, no tomamos en cuenta en este desarrollo de las ciudades, pues no vamos a resolver estas problemáticas que presentan, ¿no? También otra de las cosas es que como ciudadanía, pues me llamó mucho la atención lo que usted nos mencionaba, que la diferencia entre participación ciudadana y compromiso ciudadano. ¿Cuántas veces pues nos volteamos, ¿verdad? Volteamos la cara ante tantos problemas que nos aquejan, y pues tomo estas situaciones, estos ejemplos de sus estudiantes, ¿no? Que si no somos nosotros parte de andar en las calles, pues a lo mejor ni los vemos, ¿no? Y traía a colación un ejemplo de hace unos días, los que venimos acá al trabajo en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hay un paso peatonal en una avenida muy transitada, porque es la salida de la ciudad de Chihuahua, y hay un paso peatonal que nadie respeta, nadie lo respeta, ¿no? Y está la gente en medio de la avenida, y todos y hasta vergüenza decirlo, pero no hacemos nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no es la participación de ir a votar en un evento de gobierno, ¿no? Que es la participación ciudadana, que ahorita aquí se mucho presupuesto participativo, sino cómo estas acciones, pequeñas acciones de la comunidad que está alrededor, pues podemos llevar a dónde, pues a lo mejor al gobierno, al cabildo, al Congreso, tocar, porque muchas veces ni sabemos que las sesiones de cabildo son ciudadanas y que podemos entrar y llevar temáticas, ¿no? Entonces, otro tema que usted decía, doctora, que es muy importante, pues como ciudadanos, pues estamos no informados, ¿verdad? No tenemos tanta información a la mano, pero es tanta que no la sabemos adquirir o digerir, ¿no? Antes, pues yo me acuerdo que la gente leía el periódico y pero ahora con tanta información que tenemos en nuestro celular, ni siquiera la leemos, ¿no? Entonces sí nos falta tomar estos puntos de educación, y yo pensaba ahorita en el último comentario que se dio, ¿verdad? De uno de los en el chat, pues cómo involucrar a la ciudadanía, pero yo pensaba a nivel de niños, ¿no? Que son los siguientes ciudadanos. Me llamaba la atención que decía, pues yo me voy a ir de aquí, de la ciudad, ¿no? Ya no voy a vivir aquí, pero los jóvenes, pues son nuestro futuro, pero también los niños son nuestro futuro, y pues en un abrir y cerrar de ojos estarán siendo los ciudadanos del mañana, ¿no? Ya son ciudadanos, pero los que tendrán que tomar decisiones, y que también a veces al gobierno lo pensamos que son pues extraterrestres, ¿no? El gobierno está formado por ciudadanos, y que tenemos que formar a esos ciudadanos antes de que lleguen, ¿no? Como punto final, pues las ciudades, a veces nos centramos en las ciudades grandes que están siendo llenas de concreto, ¿no? Estos parques que nos ponía la doctora en estas imágenes, pero también tristemente en pequeñas ciudades o ciudades más rurales se están volviendo ciudades de concreto, ¿no? Donde las decisiones por modernizar estas ciudades, pues nos están llenando de concreto para hacerlas más modernas, y pues nos están quitando estos espacios verdes, ¿no? De convivencias. Y pues bueno, pues hay que buscar que haya esta participación y estos compromisos ciudadanos. Muchas gracias. Estas son mis conclusiones. Muchas gracias, doctora Rosalía. Vamos a dar la palabra al segundo comentarista, el doctor Artemio. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues ya algunas de las cuestiones se las realicé en mi intervención anterior. Sin embargo, me gustaría abonar a este punto que se me hace totalmente medular, el hecho del conocimiento por parte de los ciudadanos, ¿no? A mí me gusta mucho escuchar el radio en las mañanas cuando voy al trabajo, pero me gusta escuchar lo que la gente envía al radio, ¿no? Entonces tú te vas dando cuenta, y yo pongo mucha atención en el gran desconocimiento que existe de las personas, que ni siquiera saben diferenciar muchas veces qué orden de gobierno tiene ciertas atribuciones.
decir, oye, es que no pasó, díganle a la gobernadora que no pasa la basura por acá. Oye, espérame, pues eso no corresponde a ese orden de gobierno. O sea, oiga, dígale que pinte el paso peatonal y que haga esto y que haga lo otro. Entonces, a mí me parece un punto medular, o sea, esta cuestión de la educación, de la intervención, y ahora sí que actuar con conocimiento de causa, o sea, porque una persona con iniciativa y con desconocimiento, pues es un peligro en ese sentido. Por decirlo de una manera amable, ¿verdad? Mi papá lo decía de otra manera, pero no lo voy a decir aquí. Entonces, en ese sentido me parece medular y me parece una cuestión fundamental lo que está haciendo la doctora McCoy en la Universidad del Caribe en este punto, y creo que son iniciativas que debemos buscar replicar en otras universidades. Creo que es algo que sí o sí se tiene que hacer, o sea, buscar estas nuevas expresiones, estas nuevas formas de convivencia, estas nuevas formas de hacer ciudad, ya dejar de lado esta cuestión que inclusive los mismos planificadores, los mismos arquitectos y urbanistas ya están volteando a ver, porque es una necesidad ahora sí que muy sentida en la población. O sea, la misma población lo expresa, lo manifiesta. A lo mejor no de una manera, vamos a decir, muy técnica como el lenguaje que se usa en este ámbito, pero sí se expresa y sí hay una necesidad, ¿no? La misma persona, oye, cuando hay eventos para asistir, cuando hay este tipo de, el arte urbano que comentaba la doctora, ¿no? Este tipo de expresiones, oye, ¿por qué no puedo, por qué no puedo caminar, o por qué no es caminable el centro de la ciudad de Chihuahua? Bueno, porque ya no tienes árboles y tienes temperaturas de arriba de 40, ¿no? O sea, ¿quién va a querer caminar a esas temperaturas? O sea, no se puede. Entonces, yo creo que este tipo de cosas se tienen que ir configurando y ahora sí que encaminarse a través de esta, ahorita comentaba una compañera, no recuerdo su nombre, comentó ahí esta ciencia ciudadana, ¿no? O sea, esta ahora sí que como un tipo de, que antes que se hacía este extensionismo, ¿no? O sea, esta extensión que tiene la educación pública y la responsabilidad que tenemos las universidades públicas con respecto a la sociedad en la que estamos, ¿no? Sí. Creo que es devolverle un poquito. Entonces, yo cerraría con esa parte, ser responsables, corresponsables y asumir esa parte que nos toca ahora sí que como ciudadanía, ¿no? En cuanto a la construcción de ciudades más con mayor cuidado y mayores cuidados para nosotros. Gracias, doctora, y gracias, Carolina, y gracias, Rosalía, por sus comentarios. Muchas gracias una vez más a la doctora, a nuestros comentaristas de hoy, a la doctora Rosalía, al doctor Artemio. Y bueno, me gustaría dar la voz y la pantalla al doctor Lauro para que nos haga entrega de la constancia para la doctora. Doctora, pues antes de dar lectura a la constancia, decirle que estamos muy contentos de que nos haya compartido su conocimiento en este espacio virtual. Esperamos que no sea la única vez, esperamos que nos acepte más invitaciones, esperamos que se integre a los trabajos de esta red. Les recuerdo, está el podcast que estamos iniciando y queremos seguir trabajando fuertemente. Estamos muy contentos por la participación del día de hoy y bueno, me permito ahora sí dar formalidad a esto con la lectura de la constancia para la doctora Christine McCoy. Leo. La Red Académica de Producción Social del Espacio, Red ProSoes, otorga la presente constancia a la doctora Christine McCoy por su participación con la ponencia titulada Ciudad Cuidadora, una forma diferente de planear las ciudades, en el marco del 6º Seminario sobre Producción Social del Espacio, el 28 de marzo de 2025, firman coordinadores generales de la Red ProSoes. Muchísimas gracias, doctora, un aplauso y le agradecemos muchísimo. Paso la palabra de nuevo a la doctora Carolina López. Bien, pues un placer haber podido moderar esta concurrida presentación, muchas preguntas, eso siempre es buena señal. Esperamos, me uno a los deseos del doctor Lauro que nos vuelva a visitar, muy interesante el tema. Gracias. Y antes de despedirnos, no sé si Lauro vaya a querer
tomarnos una foto, pero recordarles que la ponencia, como todo lo que presentamos en esta red, queda colgado en nuestros canales para aquellos compañeros que quieran compartir con sus alumnos, que le vayan a dar otra revisada a su presentación, como a la anterior. Ahí están en la página de Facebook, en nuestro Instagram y en el canal de YouTube. Y pues nos vemos el próximo mes. Muchísimas gracias a todos. Y doctor Lauro, no sé si quiera hacerlo propio. Sí, gracias. Les pido